Estás escuchando ovnies.com. Temporada 4. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Sí, he vuelto después de casi un año. Obviamente no voy a aburrirles entrando en detalles y explicando el motivo de por qué he estado durante tanto tiempo sin hacer el programa. Ya que ustedes están aquí porque quieren escuchar historias sobre ovnis. Historias de esos misterios que nos rodean en este vasto universo que nos rodea. De modo que me centraré en ello, como he tratado de hacer siempre. Empezamos. En este programa me voy a centrar en el país, o uno de los países con más demanda respecto a los ovnis que hay en el planeta. Claramente les hablo de Estados Unidos. ¿Y por qué he decidido dedicarle a Estados Unidos el programa de esta cuarta temporada? Bueno, pues en primer lugar porque están de campaña electoral para elegir el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos. Y en segundo lugar porque el tema ovni siempre es muy recurrente en las campañas americanas, como ustedes saben. Ustedes se preguntarán de qué modo puede incidir la creencia en los ovnis y en un resultado electoral. Y la respuesta es que según la encuesta, una encuesta que hay, en el año 2020 se estima que alrededor de 57 millones de estadounidenses creen en los ovnis, que sería más o menos entre un 17 y un 20% de la población. Es difícil calcular cuál de ese porcentaje de personas creen en teorías conspiranoicas anexionadas a la ocultación de pruebas concluyentes de ovnis del gobierno o por parte de los militares. Aunque me atrevería a decir que ganaría por mayoría aplastante dentro de ese 17%. Aunque hace unos años ya hice un programa relacionado con los ovnis y el electoralismo, recordemos que utilizar el fenómeno para ganar votos no es algo actual.
Esto viene de muy lejos. Si ponemos un ejemplo, podríamos hablar de Jimmy Carter. Carter fue senador del estado de Georgia desde el 1963 a 1967. Y luego, de 1971 a 1971, fue presidente de los Estados Unidos, el 39º. Y luego, desde 1977 a 1981 fue cuando fue presidente de los Estados Unidos. Pero antes de ser cualquiera de estas cosas, experimentaría un encuentro cercano. Jimmy Carter fue testigo de un objeto volador no identificado en el año 1969, 2 años después de convertirse en gobernador de Georgia. Hubo un seguimiento mientras era gobernador de Georgia cuando la Oficina Internacional OVNI en Oklahoma le pidió a Jimmy Carter que presentara un informe oficial sobre el avistamiento. Jimmy Carter, que fue senador de Georgia desde el 1963 a 1967 y fue el gobernador, como ya he dicho, 39º presidente de Estados Unidos, cuando experimentó el avistamiento, y él mismo hizo una descripción clara y precisa sobre lo que había visto. Pero hay varias cuestiones al respecto a la historia. Jimmy Carter vio un ovni o algo que sucedió, o quizás algo más. La noche del avistamiento ovni, Carter pronunció un discurso en una sucursal de un club de leones en Leary, en Georgia, en el año 1969. El Club de los Leones, o Asociación Internacional de Club de Leones, es una organización de servicio internacional establecida en 1917 en Chicago, Illinois. Según el informe de Jimmy Carter, alrededor de las 7:15 de la tarde, uno de los asistentes llamó la atención del futuro presidente y le señaló un objeto extraño en el cielo nocturno. Este extraño objeto era una forma de blanca brillante, casi tan brillante como la luna, ya que había salido en el cielo de esa noche. La luz estaba a unos 30 grados sobre el horizonte, desde donde los atónitos espectadores permanecían paralizados ante este extraño objeto. Carter vio una extraña luz en el cielo que tomó por un ovni, aunque nunca creyó de que fuera una nave extraterrestre. El objeto hacia los espectadores avanzó y luego se detuvo detrás de unos pinos, cambiando de color entre tonos rojizos y negros y azules, y luego blanco antes de desaparecer, de que desapareciera en la distancia. Jimmy Carter creía que el objeto no identificado se autoiluminaba y estaba compuesto de un material que no era inherentemente sólido por naturaleza. Carter afirmó que no estaba solo en la observación OVNI, dijo que había entre unas 10 y 12 personas con él y que la experiencia duró alrededor de entre 10 y 15 minutos. Carter no es el único presidente que creía en los ovnis, o al menos en la posibilidad de su existencia. Se habla, y es muy conocido,
que el presidente Eisenhower tenía acuerdos secretos en materia ovni, que Nixon también solicitó investigarlos. Y en el caso de Kennedy, que fue muy embarrado por teorías de la conspiración en las que supuestamente Kennedy pidió información a la CIA sobre los ovnis y posteriormente pudo ser asesinado por preguntas sobre esta materia clasificada. En el caso de Clinton, solicitó investigar sobre extraterrestres en el Área 51, cuando este fue presidente. Muchos de estos presidentes crearon agencias de inteligencia para investigar los ovnis, o al menos es lo que se solía decir de manera oficial. Pero claro, si pensamos que Estados Unidos suele estar presente como potencia militar en muchos conflictos bélicos y además hay interés electoral por mantener la llama viva de los ovnis, lo más lógico es que dispongan de este tipo de agencias de investigación, que obviamente cada vez que son más necesarias debido al tráfico aéreo que se ve incrementado por nuestras tecnologías de carácter aéreo en la actualidad. Y si además le añadimos algunos trastornados multimillonarios caprichosos que no dejan de lanzar cohetes y generar basura espacial al espacio, pues es lógico que existan estas agencias. Si volvemos a la actualidad, tendríamos que entrar en un debate quizás muy enrevesado, dado que, por ejemplo, Trump, durante su mandato y actualmente en la posición, sin saber a día de hoy si volverá a ser presidente de Estados Unidos, seguramente haya muchos americanos que esperan que no, es un gran difusor de polémicas y teorías demenciales sobre cualquier materia. Pero me voy a enfocar en los ovnis, aunque también hay que hacer un inciso sobre el protagonismo durante los años de pandemia que alimentaba teorías descabelladas hasta el punto de crear un ejército repleto de personas de creencias negacionistas, valga la redundancia, teóricos de conspiraciones y demás. De este modo, ese mundo paralelo a la realidad obtendría más fuerza de cara a los creyentes de los ovnis, que van anexionados también, en no todos los casos, pero en una amplia mayoría por parte de los estadounidenses. Yo creo que personalmente es así, dado que se suele asociar una cosa a la otra, y especialmente cuando las creencias se convierten en algo más extremo y por consiguiente se deriva a la irracionalidad. Durante el mandato de Biden, bien es cierto que podemos decir eso de mucho ruido y pocas nueces. Me explico. En el año 2023, año pasado, hubo muchísimo revuelo con el tema ovni, ya que aproximadamente entre el 26 y el 27 de julio de ese mismo año amanecíamos con cientos de miles de titulares mencionando que el Congreso de los Estados Unidos pedía al gobierno información sobre los ovnis. Se hicieron miles de vídeos de programas de varias horas, youtubers hipermotivados y demás. No es por criticarlo, ya que de haber estado activo yo durante ese año, habría dedicado algún programa o algún tipo de artículo. Por resumirlo, un comité del Congreso de Estados Unidos pidió un miércoles de julio del año 2023 al gobierno que informase de los datos que tienen sobre objetos voladores no identificados, tras escuchar la declaración de exmiembros del ejército que aseguran haberlos visto y que también dice que las autoridades
guardan pruebas sobre ellos. Los 3 militares retirados aseguraron que las autoridades estadounidenses han detectado sobre el espacio aéreo del país desde hace décadas como una amenaza para la seguridad nacional, independientemente de su origen. Todos ellos testificaron ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados u ovnis. Ante la abundancia de testigos, en muchos casos, pilotos tanto militares como civiles, los integrantes del subcomité demandaron que el gobierno estadounidense establezca un sistema transparente y seguro para que estos incidentes se reporten ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos. El testimonio más relevante fue el de David Gratz, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que afirmó que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen terrestre como de restos de sus ocupantes. Gratz también señaló que Estados Unidos tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería a la inversa. El ex oficial de inteligencia, que en numerosas ocasiones se negó a ofrecer detalles concretos ante las preguntas de los congresistas por ser información reservada, también afirmó que algunas de las personas que trabajan con esa tecnología extraterrestre han resultado heridas en accidentes al intentar manipular los equipos capturados. El teniente Ryan Graves, un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina estadounidense, señaló en su declaración inicial que si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional. Graves añadió que si los ovnis no son de origen humano, es un tema para la ciencia, de modo que en cualquier caso, pues los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea. Bueno, hasta aquí podríamos decir que en este congreso extraordinario se podía sacar material para varios titulares y demás. Sin embargo, como ya he mencionado, no es nada casual, dado que la actualidad bélica que hay en nuestro planeta, siempre alimentando la chispa de la posibilidad de los extraterrestres como carta opcional para el electorado. No me malinterpreten, eso no quiere decir que la probabilidad no está ahí, al menos eso opino yo, pero que exista la probabilidad no quiere decir pues que no tengamos que tragar, mejor dicho, esta trama tan abultada, tan exagerada, porque igual el interés de abultarlo es tan solo una vía de distracción para que siempre esté en el aire la duda. Es como una serie de intriga, por decirlo de alguna manera. En las series de intriga, si alargas la intriga, pues podrás hacer más temporadas, pero nunca revelarlo desde el principio, dado que esa intriga se perdería. Y también, por consiguiente, pues entonces estaríamos perdiendo el interés por parte de los espectadores. En este año electoral, año 2024, Trump, como no, vuelve a la carga, prometiendo revelar secretos de los ovnis, ofrece la prensa americana. El polémico candidato asegura que publicará supuestas imágenes del Pentágono que el Pentágono podría llegar a tener alienígenas. Si no recuerdo mal, creo recordar que en los tiempos de Eisenhower se decía que había un extraterrestre o un ovni en la misma Casa Blanca. Lo dicho, el electoralismo de campaña y los ovnis de por medio.
Donald Trump prometió publicar nuevas imágenes de ovnis y si es elegido presidente por segunda vez. El candidato presidencial concedió una entrevista a un podcaster llamado Lex Fridman. Friedman abordó el tema en su entrevista al preguntarle que mucha gente que le gustaría saber si ayudarían a presionar al Pentágono para que se publicaran las imágenes. Que mucha gente afirma que están disponibles. Y Trump le contestó que sí, que lo va a hacer, que lo haría, que le encantaría hacerlo y que tiene que hacerlo. Casi al mismo tiempo, si no me equivoco, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe en el que afirman que no hay pruebas de avistamientos de aliens en la Tierra. Además aseguran que ninguna autoridad estadounidense está ocultando la existencia de naves espaciales de ese origen. Este informe fue realizado, y esto es importante, por la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. Hablaré las siglas porque es muy largo. Las siglas son AARO, A-A-R-O. Esta oficina se encarga de investigar y analizar avistamientos de objetos voladores y otros fenómenos aéreos de difícil explicación desde el año 2022 y asegura que hasta la fecha no han encontrado una evidencia verificable para las afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos y empresas privadas tengan un acceso a tecnologías extraterrestres. Pero, ¿quiénes son AARO? Bueno, pues en su web dice lo siguiente. Bienvenido al sitio web de la Oficina de Resoluciones de Anomalías de todos los dominios, AARO. Nuestro equipo de expertos lidera los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para abordar los fenómenos anómalos no identificados, llamados UAP, utilizando un marco científico riguroso y un enfoque basado en datos. Desde su creación en julio del año 2022, AARO ha tomado medidas importantes para mejorar la recopilación de datos, estandarizar los requisitos de presentación de informes y mitigar las posibles amenazas a la seguridad que plantean los UAP. Esperamos utilizar este sitio para actualizar periódicamente al público sobre el trabajo y los hallazgos que AARO y para promocionar un mecanismo para la presentación de informes sobre UAP. Gracias por visitarnos. El Departamento de Defensa considera los fenómenos anómalos no identificados UAP como fuentes de detenciones anómalas en uno o más dominios, es decir, aéreos, marítimos, espaciales o transmedios, que aún no son atribuibles a actores conocidos y que demuestran comportamientos que los sensores u observadores no comprenden fácilmente. Las detecciones anómalas incluyen, entre otras, fenómenos que demuestran capacidades o materiales aparentes que exceden los límites del rendimiento conocidos, y un UAP puede consistir en uno o más objetos anómalos no identificados y puede persistir durante un periodo prolongado de tiempo. Os recomiendo que echéis un vistazo a esta página, que voy a dejar en el enlace en la descripción del programa, para que naveguéis por ahí y veáis todo lo que ofrece esta página. En uno de sus apartados me llama la atención un gráfico de reportes que hay, donde el 30% de esos mismos reportes son luces y un 34% son esferas, las cuales incluyen globos estratosféricos, que ya les dedicamos un programa debido a sus miles de reportes por las redes sociales durante el año 2020 y la cantidad de confusiones que hubo respecto a eso. En la página de AARO también disponemos de las transcripciones de la audiencia pública realizada el 19 de abril del año 2023
y varios informes de resolución de algunos casos ya tratados. AARO asegura que hasta fecha no han encontrado evidencia verificable para las afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos y empresas privadas tengan el acceso a tecnología extraterrestre. Para que quede claro, el fundador de AARO es el físico de materiales y láseres, lo ponen así, no sé si es físico experimental, igual me estoy yo equivocando, llamado Sir Michael Kirkpatrick, que creo que merecía la pena dedicarle algún programa más adelante, porque es un tipo seguramente muy interesante. Pero yendo, digamos, al principio del asunto. Nadie pone en duda que los misterios que rodean a los Estados Unidos sobre materia ovni, estén ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, no cabe duda de que hay un interés político en perpetuar la creencia en el fenómeno a la vez que se invierten vergonzosas cantidades de dinero en estudiarlos. Que hablamos de dinero público, que ya también hicimos un artículo, o en el programa que hablábamos de los ovnis electorales, las cantidades de dinero que se invertían en esto. Digamos que porque realmente lo que interesa es distraer al ciudadano con supuestos hallazgos de ovnis o UAPs, como quieran llamarles. Pero dado que siempre coincide que este especie de trending topic aumenta su interés en pre-campaña electoral y durante la misma, pero al final, en un mundo que no pasa por su mejor momento en cuanto a conflictos bélicos se refiere, algo me dice que para ellos el fenómeno ovni no es el prioritario, pero sí una justificación al derroche de dinero para una inversión armamentística para contribuir en esos conflictos para un beneficio propio. Y no lo digo yo, lo dice el currículum de los gobiernos americanos. Y por ese motivo, hasta que algo me haga cambiar de opinión, para mí, solo son ovnis de campaña electoral. Quizás me equivoque o no llegue a verlo, pero algo me dice de que si un día en Estados Unidos la tendencia cambia y la gente pierde el interés por los ovnis, solamente van a quedar dos opciones. O desmembran la patraña y dicen la verdad, o dicen la verdad sin que sea una patraña y terminan por afirmar que al menos una vez en nuestra historia un objeto volador no identificado llegó a no ser identificado como objeto de origen no humano. Con esto último finalizamos el programa de hoy. Quiero darles las gracias por escucharme en estas tardes y no lo olviden. Vuelvo en 15 días. Hasta el siguiente programa. Gracias. No olviden leer los comentarios para que estará el enlace ahí de la página, que tiene cosas muy interesantes. Y quizás algún día pues hablemos un poco más en profundidad sobre los casos que tienen ahí resueltos y demás. Yo, por lo que he podido ver por encima, pues bueno, no es suficiente como para hacer un análisis gratuito. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Continuamos en la temporada 4 y
el siguiente episodio dentro de 15 días, episodio 2 de la temporada 4. Un saludo, buenas noches y hasta la siguiente.